Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy lo hemos titulado Supralegalidad. Quiero hablar de un concepto que estuve exponiendo cuando estoy grabando este podcast. Va a ser el fin de semana anterior que estuve exponiendo en mi iglesia. Pueden, si quieren, escuchar la predicación. Se llama Historias Cruzadas 2. Estuve exponiendo durante 2 domingos sobre estas historias que están en el Evangelio de Marcos. Una es de una mujer que tiene un flujo de sangre continuo y resulta que se acerca a Jesús, lo toca a sus pies, toca su manto y recibe sanidad. Y la otra que se entrelaza es la historia de la hija de un señor que se llama Jairo. La hija estaba muy enferma y pide a Jesús que venga a sanarla, pero en el camino, cuando se encuentra con esta mujer que les mencioné arriba, resulta que la hija de Jairo muere. No obstante, Jesús va y sana a esta niña. Entonces hay muchas cosas por analizar en esa historia, pero está este concepto de supralegalidad, Entonces, antes de entrar en él, les quiero contar algo muy interesante que me está pasando en este momento. Y es que en estos días resulta que uno de los pensamientos que yo estaba teniendo, con los que estaba luchando, era con poder ir fuera de los dinteles de una iglesia. Sí me entiendo como predicador, pero yo siento que la misión que yo tengo es algo más amplio que las fronteras de la iglesia. De la misma manera que la iglesia tiene unas fronteras mucho más amplias que sí misma. La misión de la iglesia es el mundo y traer el reino de Dios a este mundo. Entonces, pues me parecía como muy incoherente en ocasiones estar animando a las personas, invitar a las personas que vean más allá de la iglesia y todas las cuestiones, pero yo no estarlo viviendo de una forma tan clara. Si yo les soy completamente honesto, la gran mayoría de mis amigos son cristianos, obviamente de distintos puntos de vista. Unos son catalogados como herejes para otros, entonces unos me quieren por esa razón, otros no me quieren por esa razón. Pero está dentro del marco del cristianismo en un sentido. Entonces, honestamente, un reto que yo siento que tenía es poder ir afuera de los dinteles de una iglesia, y voy a poder enfrentar eso. En estos días. Una organización, gracias al consejo de una amiga que aprecio montones y al contacto de ella, me va a permitir dar una conferencia sobre valores, lo cual es fantástico. Digamos que a veces puede ser un suelo común. Estoy pensando abordar el tema desde otro punto de vista, contando un poco de una historia de algo que me pasó en el taxi. Voy a hablar del concepto de metacognición y después voy a terminar haciendo una ilustración con una escoba, que obviamente es lo que uno piensa cuando habla de valores, ¿no es cierto? Es con la idea de conectar de otras maneras con el tema de los valores, que siento que a veces es suelo común. Pero honestamente siento el reto de poder compartir y dejar semillas del evangelio de una u otra manera en esos lugares, que uno pueda hablar la palabra de Dios sin decir el versículo que vamos a leer hoy. Ese es un reto para mí y espero que esté bien, y espero que si tú escuchas y ves que hay opciones donde dices esto puede ser una manera como yo expanda la misión que tengo, porque la misión, me enseñó mi amigo Félix Ortiz, es algo flexible. Entonces yo te animo para que lo hagas. Es un reto, obviamente, no sé cómo va a salir, puede salir horrible y ya, pero lo intentas. Si mi misión en este mundo, una de las misiones que tengo en este mundo es comunicar a las personas del mensaje de Jesús, pues la misión es flexible, no necesita de los paredes de una iglesia para llevarse a cabo. Entonces, simplemente es algo que está pasando en mi vida, les quería contar y espero que sea ánimo para ustedes para pensar en la misión que tienen en este mundo. Bueno, muy bien, entonces la historia que estábamos hablando es de esta niña que dice el texto bíblico que la niña murió. La gente está desesperada porque la niña murió, y Jesús hace un juego de palabras muy interesante diciendo que la niña no murió, sino que está dormida.
entonces la gente se burla y todas las cuestiones, porque efectivamente Jesús entiende la muerte del ser humano como un dormir, y hay una explicación muy amplia para esto, pero no es el enfoque de lo que estamos haciendo, sino que la niña está muerta, ¿sí? La niña está muerta. Ahora, según el texto en Marcos capítulo 5, dice que Jesús entró a la habitación de la niña, donde estaba el cadáver de la niña. Jesús entró a esta habitación y además de eso, antes de sanarla, esas palabras tan conocidas en el arameo que son talita cum o talita cumi, de niña levántate o levántate hacia mí. Antes de eso hay un detalle muy importante que dice Marcos, y es que Jesús entró, tocó a la niña y le dijo talita cum. ¿Por qué este detalle es importante? Porque cuando ustedes leen el libro de Números, hay dos indicaciones respecto a lo que podía pasar si una persona tenía contacto con las personas muertas. Uno, si tocaba a un muerto, esa persona quedaba impura y debía hacer todo un proceso de purificación durante 7 días, si alguien tenía contacto con una persona muerta. Pero también dice que si ingresabas a la tienda donde había alguien muerto, o entiéndase ahora, si ingresabas a la habitación donde había un muerto, tú también quedabas impuro y debías hacer todo un proceso de purificación que podía durar hasta 7 días. La purificación era muy importante porque tú no podías tener contacto estando impuro con los ejercicios rituales propios de la nación. Y más aún, si tú tenías contacto con algo litúrgico estando impuro, estabas firmando tu acta de defunción. Es decir, podías morir o el pueblo te podía apedrear por esa razón. Por eso para la gente era tan importante conservar la pureza, estar bien. Así que me llama la atención esto que hace Jesús. Porque conociendo la ley, la trasciende para bendecir a una persona que está en necesidad. Y esto es lo interesante, el contacto de Jesús con este cuerpo que lo haría impuro no trae muerte, sino trae una nueva vida. En esa misma historia hay algo muy interesante porque la mujer que tenía el flujo de sangre también era considerada impura por esa razón. 12 años había vivido de esa manera. Y esta mujer, si tocaba a alguien, la podían apedrear por esa razón, porque al tocar a alguien, esa persona hacía impura a las demás personas. Y dice el texto que Jesús sintió que salió poder de él. Pero no un poder para destruir a esta mujer que estaba en esa situación de impureza, sino para darle una nueva oportunidad, para sanarla, para darle una nueva vida. Y esto es lo interesante. Jesús no decidió tocar a esta mujer, la mujer decidió tocar a Jesús. Fue un acto involuntario de Jesús en un sentido, pero no trajo muerte. Sin embargo, Jesús sí decidió tocar el cuerpo muerto de esta niña, y aún así también trajo vida. El concepto de supralegalidad es esta idea de que Jesús, conociendo la ley, la trasciende para bendecir a otros que están en necesidad. Y es ahí donde en muchas ocasiones yo siento que lastimosamente nuestras conversaciones como iglesia han sido sumamente limitadas. Porque, claro, nosotros no vemos las situaciones actuales de la misma manera que lo veían los israelitas en la antigüedad, ¿no es cierto? No sentimos que tener contacto con un muerto, entonces esa persona tiene que pasar una semana lejos de nosotros y hacer un ritual de purificación. Listo, no lo vemos de esa manera. Pero para ellos sí era así. Para ellos sí era una cuestión casi de pecado o no pecado, de santidad o de suciedad, por decirlo de alguna forma. Nuestra actualidad ha estado girando en sus discusiones en torno al hecho de si las cosas son o no pecado.
Entonces, la gran mayoría de personas, y de hecho he tenido inconvenientes por eso, porque la gran mayoría de gente me dice, bueno, pero ¿es pecado o no es pecado? Entonces, no sé, los temas que estén de moda. Entonces, la homosexualidad, pero ¿es pecado o no es pecado? O si ser homosexual es pecado o no, serlo. Pero entonces, ¿es el gusto o es la actividad? Estoy dando un ejemplo. Hay otras personas que dicen, bueno, Miguel, pero tener relaciones sexuales con el novio antes de casarse, ¿es pecado o no es pecado? Y hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. Bueno, Miguel, pero masturbarse, ¿es pecado o no es pecado? O sea, casi todas nuestras discusiones en la vida, estoy dando solo 3 ejemplos de miles de cosas que me han preguntado y me han dicho, bueno, pero ¿qué claridad tienes? O sea, ¿sí o no es pecado? Está bien. Yo sé que hay distintos puntos de vista y que si tú quieres escuchar personas que te van a decir que no, pues claro, las vas a seguir y te van a decir que no. Y hay mucha gente que deja de seguir a otros y que parece que es el punto arquimédico, ¿no es cierto? Parece que la piedra angular de la iglesia no fuera Jesús, sino determinar si esas cosas son o no pecado. Entonces, si alguien dice que no es pecado, entonces es un hereje, no tiene clara, está alejado de los principios del evangelio. Y si alguien dice que sí, entonces es un conservador fundamentalista que no tiene en cuenta a las personas. Y todas estas etiquetas que lo único que hacen es separarnos, ¿verdad? Si la única razón para seguir a alguien, para apoyar a alguien, para ser amigo de alguien, es su punto de vista respecto a si algo es o no pecado, entonces tú no eres un amigo, tú simplemente eres un animador, o en muchas ocasiones eres tan sectario que no eres capaz de dialogar sobre ciertas cosas con las personas. Entonces la gente tiene estos puntos de vista respecto a algo y te dicen, sí, ¿es pecado o no es pecado? Y yo creo que esa es solamente una parte de la discusión. Porque en última instancia, si nosotros logramos determinar que efectivamente ese algo es pecado, la pregunta de la supralegalidad no es simplemente si algo está bien o está mal, sino qué vas a hacer con eso aún si está mal. Porque en la mentalidad judía, tener contacto con una persona muerta era equivocado, te hacía impuro. Pero Jesús decidió tocar y sanar a esta niña, trascendiendo la ley. La pregunta más importante que creo yo he estado enfrentando en el último tiempo, claro, he estado investigando, leyendo, viendo distintos puntos de vista, distintas interpretaciones. Hay unas que son traídas de los cabellos, otras que son un poco más estructuradas. He estado preguntándole a profesores ultra liberales y también profesores muy conservadores respecto a distintos puntos de vista, respecto a distintos asuntos, de cómo entendemos el mundo actualmente y cómo lo entiende la gente a nuestro alrededor. Pero en última instancia he llegado a la conclusión que eso es importante, pero, y aquí está el pero más importante, la pregunta fundamental que tiene que hacer un seguidor de Jesús no es solamente determinar si algo está bueno, está bien o está mal, sino saber qué va a hacer con eso. No estoy diciendo, y mucho cuidado con esto, que la moralidad es relativa. No estoy diciendo eso. Yo creo que los parámetros de Dios son claros, así como eran claros en Números, que decían no ingreses al lugar donde hay alguien que murió porque te vas a hacer impuro. No toques a alguien impuro, a alguien muerto porque te vas a hacer impuro. Eso es clarísimo, está muy claro. Pero la pregunta no es solamente si eso está claro o no, sino qué vas a hacer cuando llegue al frente tuyo una persona que no encaja dentro de los parámetros de tu pureza. Y creo que como seguidores de Jesús, en muchas ocasiones hemos sucumbido ante la tentación de
pensar que nuestra pureza está en juego por tener contacto con aquellos que no encajan dentro de la moralidad de lo que nosotros pensamos. Y entonces pasamos la discusión una vez más a entonces estos están a favor o en contra del pecado, como si nuestra perspectiva respecto a algo se viera evidenciada respecto al hecho del contacto que tenemos con esas personas. Seguimos pensando que la santidad es una cuestión de lejanía y no de cercanía, de qué tan lejos estamos de cuáles son los no que tenemos más claros. Pero yo veo que la santidad de Jesús es una santidad que se embarra en nuestro fango, en nuestra realidad, y nunca perdió una pizca de dignidad por el simple hecho de acercarse a aquello que otros hubieran rechazado. A veces tenemos un concepto de santidad muy frágil. Pensamos que la santidad es algo que se va a contaminar si tenemos contacto con. Pero yo creo que Jesús tiene una mentalidad de la santidad un poco más trascendente. La santidad es algo tan poderoso que puede transformar aquello con lo que tiene contacto. Y yo espero que podamos tener discusiones supralegales. Una parte, claro, muy importante es decir, bueno, esto está bien, esto está mal, está bien. Todos tenemos parámetros y son discusiones que se tienen que dar, pero no nos quedemos solamente en eso. Listo, está mal, por ejemplo. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos si por la puerta de nuestras comunidades entra un jovencito drogado? ¿Qué hacemos si por la puerta de nuestras comunidades entra una persona que recayó en el alcoholismo? ¿Qué pasa si entran personas que no están de acuerdo a nuestra moralidad? Aún si decimos, fornicar y casarse, tener relaciones sexuales antes del matrimonio está mal, está bien. ¿Y qué vas a hacer si la parejita de jóvenes de tu comunidad quedaron embarazados? ¿Les vas a decir que abortes? ¿O les vas a hacer el shower para bendecir el hijo que viene en camino? Esa es la pregunta de la supralegalidad. Porque puedes tener muy claro el bien y el mal. Pero la pregunta es si vas a vencer con bien el mal. Así que espero que podamos juntos reflexionar al respecto y seguir escribiendo una nueva historia. Porque creo que las preguntas que nos manda a hacer Jesús a través de sus acciones son mucho más profundas. No simplemente si podemos determinar si hay un cuerpo en la habitación, sino si estás dispuesto a entrar en la habitación así haya un muerto en ella. Esa es la pregunta con la que te quiero dejar en el día de hoy. Y te agradezco montones por escucharme y espero que puedas compartir esto en redes sociales. Me serviría mucho si haces algún tipo como de mención y compartirlo. Si lo escuchas desde Apple Podcasts, hacer como un breve comentario y calificarlo para mí sería de gran ayuda. Si sigues este podcast y pones notificaciones para escucharlo, de verdad, muchas gracias a todas las personas que están ayudando a difundir este proyecto y gracias a los que me envían mensajes apoyándome y que les ha servido. Para mí es un placer escuchar esa clase de mensajes. Por lo pronto nos escuchamos en un próximo episodio y te mando un gran abrazo.